Bueno, buenas tardes, espero que me encuentren muy bien. Hoy tenemos ya la última sesión del ciclo de webinars con colaboración del ICAFE. Un paréntesis importante porque me dieron unas consultas la semana pasada. Para estas charlas no se hace entrega de constancias o certificados, ya que era una charla más bien de compartir. Entonces, que me hicieron las preguntas, para que sepan. Eh, Doy inicio. Indicaciones importantes, como siempre: mantener el micrófono y cámaras apagadas si no está participando. Utilice el chat para realizar preguntas o comentarios. Y levantar la mano si desea participar al final de espacio de preguntas o dudas o comentarios. Y hoy tenemos al compañero Jorge Mario Monge Índego. Él es ingeniero agrónomo, fitotecnista egresado de la Universidad de Costa Rica. Además de eso, él pertenece a la cuarta generación de una familia de pequeños agricultores de la región de Caraygueres, lo que ha permitido mantener un estrecho vínculo con la producción agrícola y desarrollo rural. Además de eso, cuenta con 5 años de experiencia en el Instituto de Café de Costa Rica y Café, principalmente en labores de extensión agrícola y acompañamiento técnico a personas productoras de café. Y asimismo, actualmente se desempeña como jefe de la Oficina Regional de Los Santos. Entonces, Jorge, te doy el espacio para que compartas la presentación. Muchas gracias, Roldán. Eh, ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Excelente, gracias. Vamos a empezar a compartir. Ahí nada más me confirman si están viendo la primera lámina, por Sí, favor. está bien. Listo, bueno, empezamos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá. Darle las gracias a Dios que nos permite estar con salud y nos permite compartir este ratito. Yo creo que el objetivo de esta charla, más que englobar, eh, tal vez el mensaje que se ha venido dando en las clases o en las sesiones anteriores, este, el objetivo es que ojalá la información que les comparta sea de utilidad y la puedan aplicar en sus fincas, ¿verdad? Ese es el objetivo. Si no, nada de esto tiene sentido, ¿verdad? Bueno, el título que le pusimos es Manejo eficiente del cafetal, decisiones técnicas para mejorar la rentabilidad. En realidad, perdón, es un tema bastante amplio. Es difícil sintetizar toda la información que se requiere para poder ser rentables, en este caso en caficultura. Sin embargo, yo me voy a enfocar en acciones muy concretas con el objetivo de que se lleven ese mensaje, y básicamente es lo que ha buscado el ICAFE como institución, ¿verdad? En realidad, toda la investigación que realiza el ICAFE es enfocada a esto, a mejorar la rentabilidad, en traer soluciones a los diferentes desafíos que tiene la caficultura. Entonces espero poder compartir un poco de lo que se ha generado a través de muchos años que se ha estudiado el café. Bueno, y ahora sí, para entrar en materia, me gustaría definir primero qué es eficiencia, ¿verdad? Porque ese fue el título que pusimos. Entonces, según la Real Academia Española, básicamente la eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos, que es básicamente, si lo contextualizamos en café, es tomar los recursos que tenemos, hacer un uso adecuado de los mismos para maximizar la producción y la calidad del cultivo, básicamente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos optimizar o qué es lo que nosotros hacemos para lograr ese objetivo?
básicamente una serie de prácticas, ¿verdad? Entonces ahí le pongo algunos ejemplos, por ejemplo, la planificación, el llevar registros, el hacer un presupuesto o el ya aplicar prácticas de manejo agronómico como la prefloración, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Aquí les pongo un resumen ahí con inteligencia artificial de cuáles son las labores generales que se hacen en un cafetal año a año, ¿verdad? Tal vez algunas no se hacen todos los años, ¿verdad? Por ejemplo, las siembras o las renovaciones. Va a depender mucho del contexto de la finca. Pero básicamente esas son las prácticas, ¿verdad? Primero, conocer la finca, la planificación. Segundo, bueno, la gente que hace semilleros o amacigales, esta parte es importante. Ya después la siembra, la conservación de los suelos, la sombra, años después la poda, todas las prácticas de nutrición, el encalado, la estimación de cosecha, la fertilización, el manejo de los arbences, las aplicaciones que se hacen al follaje, las aplicaciones que se hacen al suelo, el monitoreo, la recolección y en general el mantenimiento y cuidado continuo del cafetal. Entonces, aquí les pongo esto. La idea es ir una por una, desmenuzando un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones concretas que debemos de hacer en cada una de estas prácticas? Entonces, como primer punto, la planificación. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que muchas veces las dejamos de lado. Yo creo que cualquier persona que tenga café o que tenga su producción agrícola, lo primero que tiene que hacer es conocer su finca, ¿verdad? Saber cuál es el área que tengo, saber cuáles son las condiciones de clima de esa finca, las condiciones a nivel de suelo, ¿verdad? De topografía, eh, todas esas características que solo el productor sabe en cada una de sus fincas, ¿verdad? Entonces, algo tan básico como agarrar un cafetal y separarlo en lotes que tengan características distintas entre unos y otros y cuantificar la cantidad de plantas que tengo ahí, ya eso es parte de ese orden o ese conocer la finca, ¿verdad? Aquí pongo un caso muy concreto de una finca que visitamos en la zona de Los Santos. Por ejemplo, ahí están distribuidos, la finca está distribuida en varios lotes, ¿verdad? Que esos lotes tienen características muy concretas. Y ahí el productor se puso a contar cuántas plantas tenía por lote, ¿verdad? Y resulta que ya cuando hace el conteo de las plantas, y si nos vamos a la recomendación de la cantidad de plantas que se requieren en una hectárea, por ejemplo, nos damos cuenta que hacen falta más o menos 5.533 plantas. Entonces, voy a activar el puntero. Con algo tan concreto ya sabemos qué le hace falta a esa finca, por dar un ejemplo así muy, muy básico, ¿verdad? Pero incluso conocer este tipo de cosas nos va a permitir a nosotros en su momento ser rentables, porque ya vamos a saber cuántas plantas tenemos, vamos a saber cuántos insumos requiero para cada uno de los lotes, ¿verdad? Voy a saber cuánto café puedo sacar de esos lotes, cuántos recolectores necesito, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo uno a uno cada uno de los temas, valga la redundancia. Conservación de suelos. La conservación de suelos es uno de los elementos más importantes, ¿verdad? Dentro del manejo del cultivo. Es determinante, ¿verdad? Porque el suelo tiene múltiples funciones, pero tal vez las más relevantes en agricultura es que son el suelo es el que retiene al cultivo, ¿verdad? El que lo sostiene ahí, el que le permite a la planta que ella pueda adquirir elementos, nutrientes para poder alimentarse para cumplir sus funciones fisiológicas básicas y que al final eso se traduzca en un producto, ¿verdad? Entonces, conservar ese suelo es sumamente importante. Yo creo que todos somos conscientes de eso, ¿verdad? Entonces es importante realizar siembras a contorno, ¿verdad? No es que nos lo inventemos, sino que ya está validado, ¿verdad? Que solo tener el café a contorno ya no solo me va a reducir la erosión de ese suelo, ¿verdad? Sino que incluso para los operarios, para los
la gente que pasa atomizando, que pasa fertilizando, que pasa recolectando, el andar por ahí es mucho más sencillo, menos agotamiento. Entonces, la eficiencia, que es el término del que venimos hablando eh, al inicio, se maximiza, ¿verdad? Los cortes de agua de escorrentía, ¿verdad? Es muy importante identificar hacia dónde fluye el agua en mi cafetal. Entonces, identificar dónde tengo que cortar yo esa agua para sacarla de ahí, que no me haga un desastre en la finca, ¿verdad? La elaboración de terrazas, muchas veces hay productores que empiezan, primero hacen las terrazas y después siembran, hay otros que primero siembran, después hacen media luna y después terminan de terracear. Hay varias formas de hacerlo, ahí es, queda a comodidad de cada uno. Pero en mi opinión, lo mejor es primero sembrar y después ir terraceando, ¿verdad? Es lo más eficiente que he visto y lo que sale un poco menos caro al inicio, ¿verdad? Porque empezar haciendo terrazas grandes nos puede encarecer un poco el cultivo. El uso de coberturas vivas y sombra regulada, muy importante, ¿verdad? No es solo hacer terrazas y sembrar a contorno, ocupamos cubrir ese suelo, únicamente mantener limpia la parte que nosotros necesitamos que esté limpia, pero el resto que esté cubierto, ¿verdad? Tener sombra regulada, ¿verdad? Todo en exceso es malo, ni mucha, ni muy poca. Tenerla bien regulada. Ahorita más adelante les voy a mencionar un poco más sobre esto. Y al final de cuentas, lo que buscamos con la conservación de suelos no es solo retener ese suelo ahí, sino también favorecer la infiltración del agua, ¿verdad? Que esa agua no simplemente corra, sino que se mantenga ahí, que pueda infiltrarse adecuadamente. Y eso es algo fundamental en tiempos como este, que tenemos un año, ¿verdad? Que en algunas zonas, en varias zonas cafetaleras, ha habido un déficit de lluvias, ¿verdad? Importante. Entonces, el tener obras de conservación de suelos nos permite a nosotros que la humedad se retenga por más tiempo en ese suelo, ¿verdad? Ok, una vez que ya hice obras de conservación de suelos, es importante considerar cuando vamos a hacer una renovación o cuando vamos a hacer una siembra nueva, los siguientes aspectos. Cuando yo renuevo un cafetal, hay varios criterios, pero básicamente el primero se debe a la longevidad del cafetal. Pero ustedes me van a decir, "Di, pero yo tengo cafetales de 40, 50, 60 años y me siguen produciendo bien". Di, sí, excelente. Eso lo que refleja es un buen manejo, ¿verdad? De la planta y que el clima le ha permitido también desarrollarse adecuadamente. Pero ¿qué pasa en cafetales muy viejos donde ya empezamos a ver un montón de espacios vacíos, ¿verdad? Que tal vez si nos vamos a contar, y tenemos un lote de 1 hectárea y empezamos a contar cuántos espacios vacíos tengo ahí y resulta que me da más de 1000 espacios o 1000 puntos de siembra vacíos, di ya eso es, ese espacio que se está desaprovechando y por ende hay que considerar una renovación, ¿verdad? Entonces, cuando hago una renovación, es muy importante acondicionar ese lote, ¿verdad? No simplemente volarme todo, volarme la sombra, arrancar todo y ya después poner ahí la plantita de café. No. Siempre es importante considerar dejar sombra, ¿verdad? Más en tiempos como este. Ojalá dejar cierta cobertura, únicamente limpiar donde estoy estableciendo la planta nueva y darle un cuidado específico a esa planta. No la puedo tratar igual que trato el café adulto, ¿verdad? Yo creo que los caficultores son muy conscientes de eso. En el caso de que se hace bueno, perdón, se me olvidó mencionarles el tema de la elección del cultivar, ¿verdad? Es algo esencial y más ahora que nos hablan de un montón de variedades, un montón de cultivares y que muchas veces no sabemos ni qué opción tomar, ¿verdad? Bueno, ya la sesión pasada se habló bastante sobre este tema, pero siempre buscar cuáles son las características de mi finca y cuál es el objetivo que yo tengo, ¿verdad? Porque puede ser
que yo tenga muchos problemas de roya en esa finca, entonces una alternativa sea cambiarme a un material que sea tolerante a la roya y además que por ensayos que se han hecho ya en las regiones, sabemos que nos producen un 20, un 30, un 40% más que las variedades convencionales, ¿verdad? Entonces, empezar por ahí. En el caso de siembras nuevas, es decir, cafetales que se van a establecer en un sitio por primera vez, es muy importante no solo ver tema de clima, tema de suelo, sino incluso la profundidad del suelo, ¿verdad? Que eso puede ser muy relativo a cada lugar. Eh, Eso es sumamente importante para realmente yo darme cuenta si es una zona apta o una zona no apta para, para sembrar café. Eh, a muchos productores les pasa que tal vez tienen ahí algún lotecillo específico que digamos que tiene ahí una condición muy particular, es muy pedregoso, tiene unas rocas enormes o puede ser que sea sumamente arcilloso, ¿verdad? Alguna característica particular y que siembra una variedad y que siembra y la otra y que siembra y que le echa esta cosa y la otra cosa y no levanta. Y no hay manera que levante. Y muchas veces es porque no hay, realmente hay una capa eh, lo suficientemente adecuada para que la planta pueda desarrollar sus raíces y establecerse, ¿verdad? Entonces, incluso identificar esos lotes y decidir no sembrar café ahí es una buena práctica, ¿verdad? Puede ser que me sirva más sembrar otra cosa, ¿verdad? Entonces son cosas que solo conociendo la finca nosotros nos vamos dando cuenta y vamos adoptando esas prácticas, ¿verdad? Eh, digamos que ya adecué el lote, ¿verdad? Tengo sombrita, ya hice el trazado de las curvas a nivel para sembrar el café y todo el asunto. Ahora, ¿qué aspectos tengo que considerar a la hora de ya establecer la planta ahí? Primero, garantizar que el almácigo sea de calidad, ¿verdad? Ahí entran muchas variables. Yo creo que esto es uno de los temas críticos, ¿verdad? Porque en los últimos años hemos visto muchos caficultores que están empezando a hacer renovaciones, sin embargo, se topan con malas experiencias a nivel de almácigo. Entonces, el conocer qué características debe tener una planta de buena calidad en un almácigo es algo fundamental, ¿verdad? Primero, saber qué estoy sembrando, ¿verdad? Que la variedad o el cultivar que yo esté estableciendo haya certeza de qué es para realmente darnos cuenta si eso sirve o no sirve en ese sitio. Y segundo, revisar que la planta tenga una buena estructura, que tenga una buena condición, sanidad, ¿verdad? Que no tenga jotos, que no tenga cochinillas, que no tenga chasparria, que la planta ojalá esté entera, ¿verdad? Normalmente nosotros nos damos cuenta si un almacigo es bueno o no, si tiene la copita, las primeros pares de hoja que no son verdaderos, sino las hojas de los cotiledones. Si esas cotiledones están ahí, lo que quiere decir es que ese almácigo se trató bien desde el puro inicio, ¿verdad? Que tenga una buena raíz, una buena estructura, ¿verdad? La planta, una buena proporción tallo-raíz, son de los parámetros más importantes. Lo que les mencioné anteriormente, acondicionar ese lote donde voy a establecer esa planta, iniciar la siembra con una época lluviosa ya establecida, ¿verdad? Que ustedes me van a decir, "Di, pero este año nunca se ha establecido la época lluviosa". Bueno, eh, también es difícil acertar eso, ¿verdad? Acertar en qué momento ya vamos a tener las lluvias de las cuales estamos acostumbrados, que más bien nos sobra agua, ¿verdad? En otros años. Sin embargo, si yo voy acondicionando ese lote, el, el, la adaptación de sacar una planta de un almácigo a meterla allá a campo va a ser mucho más sencilla, ¿verdad? Entonces, hacer énfasis en acondicionar el lote. Segundo, u otro punto importante, realizar un hueco acorde al tamaño del almácigo, ¿verdad? Normalmente se ha acostumbrado a recomendar 30 por 30 por 30 o incluso un poco más, he visto gente, pero con que acondicionemos al tamaño del sustrato de la planta va a poder desarrollarse adecuadamente. Obviamente esto también va a depender
del tipo de suelo, ¿verdad? Si es un suelo muy compactado, es importante hacer un hueco un poco más grande, ¿verdad? Si son suelos mucho más drenados, más arenosos, no es tan importante hacer un hueco tan grande. Y muy importante colocar un insecticida granular, ¿verdad? Para evitar ahí el ataque de jobotos, el ataque de cochinillas, este, y también hacer una aplicación de un fertilizante alto en fósforo, ¿verdad? Al inicio, y ya después vamos dosificando de acuerdo al análisis de suelo con la fórmula que mejor se ajusta para ese suelo. Y no aporcar durante los primeros 2 años la planta. Esto más que todo pensando en no desplazar posibles jogotos que yo tenga en la entrecalle hacia la planta, ¿verdad? Esos primeros 2 años son críticos, ¿verdad? Para que la planta pueda desarrollarse bien, pueda generar una estructura suficiente para que no se vea tan afectada por este tipo de plagas. Entonces es importante considerar este último punto. Ahora, los arreglos de siembra. Esto es todo un tema, ¿verdad? Va a depender mucho de las condiciones, de la zona donde estamos y las condiciones climáticas. Sin embargo, lo que siempre se debe de respetar es una densidad de siembra de 5.000 a 5.500 puntos de siembra por hectárea. Este es el número mágico para la caficultura en Costa Rica. Ya si bajamos de ese número, ya empezamos a tener pérdida. Y más bien, si nos pasamos de ese número, ya empezamos a tener problemas fitosanitarios y ya de manejo y cosas así por el estilo. Entonces, en general, nosotros hacemos una distinción entre el régimen de lluvia que puede caer en una zona. Cuando tenemos zonas donde la época seca es muy marcada, es decir, tiene meses muy lluviosos y ya después se seca en serio. Entonces, al ser así, puedo jugar con distancias de siembra un poquito más cortas, por decirlo así. Sin embargo, es muy importante considerar en dónde estoy, ¿verdad? Porque si es una zona que tiene esas características climáticas, pero tiene una temperatura sumamente caliente, el ritmo de crecimiento de las plantas va a ser muy acelerado, entonces un 2 por uno ya no es suficiente, ¿verdad? Ocupo abrir un poquito más entre calles principalmente. Y al abrir yo más entre calles, tengo que cerrar un poquitito más entre plantas para lograr cumplir esos 5.000 o 5.500 puntos de siembra. Vean que en la época seca, poco marcada, es decir, en zonas donde tenemos lluvia casi que todo el año, incluso se recomiendan distancias de siembra mucho más amplias, pensando en que haya una mejor aireación del cafetal y por ende menos problemas de principalmente hongos ¿verdad? Hongos fitopatógenos que me puedan afectar la plantación como tal. Entonces, en general, esas son las distancias de siembra que se recomiendan, pero no hay como hacer una visita a la finca, conocer las condiciones climáticas, conocer la variedad que se va a establecer ahí o el cultivar que se va a establecer ahí. Y en base a eso ya le hacemos la recomendación personalizada del distanciamiento de siembra que se requiere. En cuanto al manejo de sombra, em, ¿por qué sombra en café? Porque hago la pregunta porque creo que es un tema que siempre se ha discutido en todo el mundo, donde hay plantas de café, siempre se habla de esto, que por qué en unos lugares sí, que por qué en unos lugares no, pero bueno, al final de cuentas, en base a lo que hemos podido ver en estos años que tenemos estudiando al café, lo que se dice es que la única finca que no requiere sombra eh, en café es aquella donde tiene características climáticas muy particulares, donde ya tiene sombra. Es decir, zonas, ¿verdad? Con alta nubosidad, ¿verdad? Incluso zonas donde hay mucha neblina, se recomienda tener un poco de sombra también para ayudar a retener esa neblina que quede en la sombra y no en el café. Entonces, realmente son muy pocos los casos en donde se recomienda no tener sombra. Por ende, necesitamos la sombra. Pero esa sombra es muy importante
primero elegir la especie adecuada a la zona, ¿verdad? Nosotros normalmente hacemos una estratificación por rango altitudinal. Entonces, en zonas más bajas recomendamos mejor sombra de guava, por ejemplo. Zonas un poco más bajas, medias, ya el poró entra ahí. En zonas un poco más altas, ya ahí, bueno, hay varias especies, pero predomina la grabilia, por ejemplo, que le gusta un poquitito más, el sauco también. Entonces va a depender mucho de la zona donde nos encontremos. Eh, Otra característica importante de la sombra es que sea de fácil mantenimiento, ¿verdad? Que sea fácil cortarla, que, que tenga un rebrote también importante, porque si tengo una sombra que la corto y ahí murió, y tampoco me sirve, ¿verdad? Este, Muy importante, como ya les mencioné anteriormente, el establecimiento de la sombra previo a la siembra de café. Ojalá tener ya sombra permanente y si no la tengo, por lo menos establecer esa sombra permanente y que ella vaya creciendo, pero ayudarle a la planta con sombra instantánea, que llamamos, ¿verdad? Que ahí hay algunas especies, tal vez la que más se usa es, este, eh, ahorita se me fue el nombre, ahorita, ahorita me acuerdo, o tal vez don Ricardo, si está por ahí, me recuerda el nombre de esta especie que así lo se me olvidó. Bueno, ahorita, tal vez ahorita me acuerdo. Este, la higuerilla, ya me acordé. La higuerilla, o el banano o las musáceas también, para mientras se establece la sombra permanente, ¿verdad? Que es a la que le voy a dar manejo. Importante también. Es parte del aprendizaje que uno va teniendo con los años, la ubicación de la sombra en las calles de café, ¿verdad? Es mejor sacrificar una planta a donde va el árbol de sombra para que no nos estorbe después, ¿verdad? Con la pasada de las diferentes labores. Este, y muy importante siempre mantenernos entre un 20 a un 40% de sombrío. Y para lograr ese porcentaje es muy importante hacer los arreglos de sombra, como se refleja acá en las imágenes de acá. Abrir la sombra, dejar únicamente las ramas eh, que queden ahí bien orientadas. Tal vez en este caso, esta foto fue tomada durante este año. Vean que el arreglo que se hizo acá no fue muy agresivo, justamente pensando en que estamos en un año de, de pocas precipitaciones, ¿verdad? Según estiman. Entonces es importante mantener un poquitito más de sombrío. Este, los arreglos de siembra van a variar, ¿verdad? Dependiendo de la zona donde tengamos el cafetal, pero normalmente lo que las guía es el inicio de las lluvias, ¿verdad? Justamente cuando empiezan las precipitaciones, aumenta la humedad, entonces es importante regular la sombra. Y muchas veces una buena práctica es hacer la primera fertilización y después arreglar la sombra, ¿verdad? Para que el fertilizante quede debajo de las ramas que nosotros cortamos. Bueno, antes de pasar al otro tema, sí es importante también aquí seguir las recomendaciones de cada zona para los diferentes distanciamientos de la sombra, que van a variar mucho dependiendo de la especie, pero si respetamos esos distanciamientos, 6 por 6 bien manejado, 8 por 8 bien manejado, también 12 por 12 incluso más, con un manejo tal vez un poco menos o un poco más conservador, se logra ese más o menos 30% de sombrío que es lo que ocupa la planta de café. Ok, en cuanto a poda, lo más importante acá es, bueno, determinar en qué momento voy a iniciar esa poda, que no es lo mismo empezar a podar un cafetal en Cotobruz o en Pérez de León, a podarlo en la zona alta de Occidente o en la zona de Los Santos arriba. Siempre el primer año de poda va a depender mucho de la zona, ¿verdad? El ritmo de crecimiento que tenga la planta. Entonces ahí no les puedo dar una receta. Es simplemente que nosotros desde que sembramos una planta de café, hacernos la idea de qué tipo de poda y qué sistema
sistema de poda le quiero establecer, ¿verdad? Para justamente hacer los arreglos necesarios para que la poda que yo quiero en su momento me funcione. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo la famosa poda de esqueleteo o poda de esqueletamiento. Acá a la izquierda pueden ver cómo quedó la planta recién podada y más o menos a los 3, 4 meses cómo se ve el rebrote, ¿verdad? Entonces, esta poda que la favorece, que le entre bastante luz. Entonces, si yo en mi sistema productivo quiero establecer un tipo de poda como este, tengo que considerar que tengo que tener cierto distanciamiento, ¿verdad? En el cafetal para optimizar la entrada de luz y por ende que esta poda me sea productiva. ¿Qué pasa si hago esta poda en un café que está sembrado a metro y medio entre calles? Y ya no va a ser tan eficiente en ese sentido, porque ya no le va a entrar suficiente luz, entonces probablemente las únicas partes productivas que me queden son los copos. Entonces es muy importante considerar esto. Ya en términos prácticos, podar inmediatamente finalizada la cosecha. Esto es importantísimo y ya ahí empezamos a hablar de plata, porque incluso con datos que se han sacado en Sicafé, ahí en Barba, se estima que por cada mes que yo dejo de podar una planta, ¿verdad? Si yo sé que ya tal lote le toca poda y me esperé un mes y no la podé, ya después de terminar la cosecha, ya ahí perdí crecimiento. Y si ese crecimiento lo traducimos en fanegas, se dice que son aproximadamente 5 fanegas por hectárea. Y si me espero 2 meses, entonces son 10 fanegas por hectárea. Y si me espero, y ahí va sumando. Entonces ya son cosas que nos impactan la bolsa. Entonces ojalá así sea el último día que entregamos el último grano, ¿verdad? Y ya terminamos la parte de cosecha y junta y todo el asunto. Saque la sierra de una vez para empezar a podar, ¿verdad? El tipo y el sistema de poda, muy importante, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos. La poda de esqueletamiento es una de esos tipos. Tal vez es una de las que hemos cacareado un poco más en los últimos tiempos, pensando en optimizar el crecimiento de la planta o aprovechar el crecimiento que ya tiene la planta para simplemente terminar de generar tejido nuevo que se estimule para la siguiente cosecha. Pero también está la poda rock and roll, ¿verdad? La poda baja, que ya si hablamos un día específicamente de este tema, podemos ir viendo cada una de ellas y cuáles son las implicaciones de las mismas. Este, en el caso de que hagamos podas de lotes totales y que corresponda hacer una poda baja, ¿verdad? Por la densidad de siembra que tiene el café o por que quedó muy agotado el tejido, es un buen momento para empezar a repoblar plantas. En ese caso, es la única justificación para repoblar plantas o la famosa resiembra que hacemos, porque ahí ella va a ir creciendo parejita con la poda, ¿verdad? Únicamente cuando se hacen podas bajas, sean en lote o sean en calles o hileras, ¿verdad? Eh, Siempre es muy importante cuando hablamos de poda, también hablar de desija, porque muchas veces yo conozco gente que es muy buena para podar, son buenos podadores, pero cuando toca la desija, la van dejando, ¿verdad? Entonces es una realidad que uno a veces llega a un cafetal y se encuentra eh, de múltiples hijos por planta, ¿verdad? Y ya eso nos va a limitar un montón de cosas, no solo que esos hijos todos están alimentándose del fertilizante que yo le aplico a esa planta y se distribuye entre todos, sino que también están generando un microclima ahí para que algunos patógenos como la roya, como la antranosis, el ojo de gallo, puedan desarrollarse, ¿verdad? Entonces es muy importante realizar una desija. Normalmente se recomienda deshijar cuando ya los brotes tienen 15 a 20 centímetros más o menos, que ya podemos ver una formación adecuada de los mismos. Sin embargo, esto va a depender mucho de la zona donde estemos. Normalmente puede ser como 3, 4 meses, 5 meses después de 3, 4 meses mejor después de la poda, que ya tenemos suficiente crecimiento y ya ahí hacemos la selección de los hijos
que se quieren dejar en la planta, únicamente dejando 2 hijos, ¿verdad? Por punto de siembra. Este, evitar dejar los hijos dobles, esos hay que eliminarlos porque ya en un futuro pueden tener problemas ahí estructurales. Y también pasa lo mismo con los hijos que quedan muy cerca del corte, entonces sí es importante considerar eso. Y hacer un repaso de esa desija, ¿verdad? No quedarnos únicamente con la primer desija que se hizo, sino a los meses ya hacer otro repaso para ya después no tener más problemas con exceso de brotes en la plantación. Ok, ya esa era la parte de manejo de tejido. Ahora pasamos a la parte de encalado. Acá es muy importante mencionar, siempre nosotros nos vamos a basar para una recomendación de encalado en el análisis del suelo, ¿verdad? Entonces, muy importante hacer periódicamente análisis de suelo. Eh, Les recordamos que el Instituto del Café les hace el análisis de suelo sin ningún costo, ¿verdad? Simplemente tienen que hacer el muestreo y presentar la muestra a la oficina regional más cercana y listo. Se les da el resultado del análisis de suelo y en base a eso es que se va a definir cuál es el material encalante que se requiere para ese lote en específico y cuál es la dosis, ¿verdad? Para poder neutralizar la acidez que tiene ese suelo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante reducir la acidez? Bueno, ya ahí entra todo un concepto, ¿verdad? Que es el hecho de tener mucho aluminio, mucho manganeso en el suelo, que eso es tóxico para las raíces de la planta. Entonces es necesario hacer estos encalados para ir regulando eso. Ahora, no es que de un año a otro vamos a tener un efecto, ¿verdad? El suelo no funciona como nosotros, que nosotros queremos todo rápido y ojalá que esta charla termine rápido, por ejemplo. No, el suelo va a un ritmo más distinto, él va más lento, tiene un efecto buffer ahí, ¿verdad? Entonces, esa dinámica del suelo hay que entenderla también. Entonces, no es que con el encalado de un año a otro vamos a ver cambios, hay que ser muy consistentes, o muy constantes si tenemos niveles de acidez altísimos. Muy importante encalar con presencia de lluvias, ¿verdad? Si no hay agua, la cal simplemente no se disuelve, ¿verdad? Y muy importante, una pregunta muy común que este año nos han hecho los caficultores es si priorizo encalar sobre fertilizar y no, jamás. Nunca el encalado va a sustituir una fertilización. Entonces, el encalado es importantísimo hacerlo en su momento, ¿verdad? Ojalá iniciadas las lluvias y dar más o menos un mes por ahí, dependiendo de la cantidad de agua que haya caído, y ya hacer la fertilización. Siempre es muy importante hacer la fertilización, no pensar que con la encalada yo ya liberé un montón de nutrientes y entonces la planta va a aprovecharse de eso. No, sí es importante siempre darle prioridad a la fertilización en ese sentido, porque la planta de café que nosotros producimos es altamente demandante de nutrientes, ¿verdad? Y justamente relacionado a la demanda de nutrientes va el tema de estimación de cosecha. Diferentes investigaciones que se han hecho a lo largo del tiempo eh, nos han dicho que la planta de café o la necesidad nutricional de la planta de café varía dependiendo de la cosecha que tenga. Y es lógico, ¿verdad? Yo creo que los caficultores lo saben o lo sabemos. Una planta más cargada que otra y ocupa más fertilizante, ¿verdad? Porque le está sacando más al suelo. Entonces es muy importante ir afinando ese ojo o utilizar las diferentes herramientas que, por ejemplo, que tiene el ICAFE con el CR Café y las diferentes metodologías que tiene para hacer estimación de cosecha, eh, para poder hacer una estimación adecuada y en base a eso fertilizar. Ya ahí estamos siendo eficientes también, en no aplicar menos de lo que la planta ocupa, ni más de lo que ella necesita, sino aplicar la cantidad justa.
Y algo muy importante también es verificar que la estimación que yo hice me cuadre con la recolección al final, para así ir afinando ese ojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpreto yo un dato de estimación de cosecha? Digamos, vi esa planta, esa planta es de Bogotá. Yo le hice una estimación a esa planta, la extrapolé digamos que hice la misma estimación en otras 15 plantas del lote y entonces ya saqué un valor promedio de cosecha. Entonces, ¿cómo interpreto yo ese dato? Las fanegas que me dé ese dato. Yo ya eso lo relaciono con una cantidad de nutrientes que ocupa la planta. Tenemos una tablita donde se ve por cantidad de cosecha cuántos nutrientes se ocupan, ¿verdad? Y también nos permite calcular la cantidad de recolectores que se requieren para un lote. Puede ser que ya eso los caficultores y las caficultoras lo hagan indirectamente, ¿verdad? Simplemente ven un lote y no, aquí yo meto a la gente que tenga y ya. Pero si somos un poco más específicos, incluso hay herramientas para poder calcular cuántos recolectores ocupo por lote. E incluso lotes que se me ponen o que se maduran más rápido, priorizar tal vez con un poco más de recolectores en ese lote o los mando para el otro y así. Entonces, eso es parte como de esa planificación. Entonces, ahí les dejo esa formulita que con las fanegas estimadas simplemente lo multiplican por 20, que 20 es la cantidad de cajuelas que tiene una fanega, ¿verdad? Eso sobre el promedio de cajuelas que saca un recolector por día. Ahí ustedes dirán, dependiendo del perfil de los recolectores que ustedes manejen, por los días efectivos de recolección, ¿verdad? Que más o menos la cantidad de días totales que se requieren para cosechar toda la temporada ¿verdad? De granea, de centros y de repela. Y ya eso les da un numerito, que es la cantidad de recolectores. Ok, en cuanto a la fertilización, bueno, creo que voy a ir un poquito más rápido porque ya no tengo mucho tiempo. En cuanto a la fertilización, hay que considerar varios aspectos. El primero es el análisis de suelo, como ya les mencioné. El análisis de suelo es el examen de sangre, ¿verdad? Que le hacemos al suelo para saber cómo anda la cosa. Bueno, ya Michael les contó un poco más sobre eso. Pero es muy importante porque nos va a decir en qué proporciones de elementos hay en el suelo y en función de eso va la fórmula de fertilizante que yo requiero. Entonces, cuando uno estudia sobre esta cuestión de la fertilización, a uno le enseñan que siempre lo más eficiente para el productor va a ser una fórmula a la medida, ¿verdad? Porque es una fórmula que justamente va a atender las deficiencias que tiene ese suelo y va a aplicar en menor proporción los excesos que tiene ese suelo. Y tiene sentido, y básicamente yo le estoy dando a la planta, de lo que le sobra le estoy dando menos y de lo que le hace falta le estoy dando más. Entonces es un ganar-ganar. Entonces, si nosotros mandamos un análisis de suelo al ICAFE, eh, pedimos la interpretación de ese análisis de suelo y nos van a entregar algo como esto. ¿Verdad? Aquí viene la fórmula a la medida. Esta es la concentración de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y boro. Aquí viene la proporción de materias primas que se requiere para hacer esa fórmula. Entonces, por cada saco de 45 kilos, yo ocupo, en este ejemplo, 22 kilos de urea, 10 kilos de KCl, 11 kilos de CAMAG, etcétera. Aquí está ejemplificada cada una de las materias primas que se puede utilizar para estas formulaciones. Igual hay otras materias primas que no están acá, que normalmente se incorporan, pero lo más importante es que esas fórmulas sean solubles, porque muchas veces le meten a los abonos algunas materias primas que son poco solubles. Entonces tenemos que incluso aprender a identificar en las fórmulas de abono, si no la hago a la medida, por lo menos identificar qué materiales están aplicando ahí, porque puede ser que estén aplicando una fuente de calcio que es muy poco soluble y que tal vez yo la aplico al suelo y dura 2 años o 10 años o nunca se disolvió.
Lo mismo pasa con fuentes de silicio, por ejemplo. Entonces, ir revisando esos detallitos nos permite ser un poco más rentables, porque así nos aseguramos que la fuente de fertilizante que estamos aplicando realmente se va a disolver y realmente la planta lo va a aprovechar. Entonces, cuando usamos este tipo de materiales, incluso no hay que convencerse mucho, con solo ver la plantación ya usted lo ve, el efecto como tal. Entonces, eso es muy importante. Eh, Hacer una distribución adecuada del fertilizante. Aquí, digamos, en caso de que el cafetal esté en una zona plana, se puede hacer la aplicación por alrededor de toda la planta, porque por toda la planta hay raíz, pero si está en una zona muy montañosa, muy inclinada, eso es imposible. Hay que aplicarlo por arriba, sea como sea, ¿verdad? Si no, se nos va a perder el abono y le cae a la otra terraza, ¿verdad? Y muy importante mantener la banda de fertilización limpia, que no haya una competencia por ese fertilizante. Eso es muy importante. Y el uso de una medida para fertilizar. Yo sé que esto es dificilísimo porque incluso a nivel personal yo todavía lo vivo, que cuesta mucho las personas que nos ayudan utilicen la medida. Pero es la única manera de garantizarnos de que estamos aplicando la dosis adecuada a cada una de las plantas. Y así vamos a ser también eficientes, ¿verdad? Va a haber un ahorro de fertilizante o incluso nos vamos a garantizar que cada planta lleva su necesidad nutricional, que se le está echando el arroz y los frijoles que ella ocupa. No está quedando con hambre ni está quedando sobrada, ¿verdad? La fertilización de las podas también es muy importante, no verlas como que al no tener suficiente tejido no las fertilizo, ¿no? Ellas ocupan fertilizante también. Va a depender mucho del tipo de poda. Si hago una poda baja, la dosis de fertilizante que se recomienda es la de 20 fanegas por hectárea. Si hago podas altas, donde ya tengo mucho más tejido, ya sí tengo que pensar en fertilizaciones de 60 o hasta 80 fanegas por hectárea, que va a depender mucho de la condición que tenga el cafetal, porque la planta al final ella está absorbiendo, ella está preparándose, ¿verdad? Para una floración y a pesar de que no tenga cosecha en ese año de crecimiento, esa fertilización me va a determinar mucho la respuesta o la preparación de la planta que tenga para el año entrante, ¿verdad? Y básicamente esas son las preguntas que nos hacemos nosotros cuando hablamos de fertilización. ¿Qué fertilizo? ¿Verdad? ¿Qué fórmula uso? Va a depender del análisis de suelo. ¿Cuánto aplico? Va a depender de la estimación de cosecha. ¿En qué momentos o cuándo? Eso ya nosotros tenemos la curva de absorción, ¿verdad? De las plantas de café. Entonces ya sabemos cuáles son esos momentos adecuados para hacer la fertilización. ¿En dónde? Yo creo que todos sabemos en dónde se fertiliza, ¿verdad? Si no lo podemos repasar. Y básicamente, bueno, ¿y cómo? Es básicamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo hago la fertilización? Entonces, muy básicamente, esto es en relación a la fertilización. Otro punto importante es el manejo de las arbences, que el manejo de las arbences siempre el enfoque ha sido bueno, tal vez la persona que nunca ha escuchado el término arbense, es importante definir que las arbences son aquellas plantas diferentes de mi cultivo que, que pueden pasar dos cosas con esas plantas. O pueden afectar mi cultivo o pueden favorecerlo. Normalmente cuando afecta al cultivo les llamamos malezas y cuando favorecen el cultivo les llamamos arbences. A mí me gusta hablar de arbences porque en general, porque si hay una planta ahí en ese cafetal, por alguna razón está ahí, ¿verdad? Ya tendrá su función. Sin embargo, donde yo no ocupo que esté es en la banda de fertilización. Por eso en esta imagen acá yo les puse, vean que en esta parte se mantiene totalmente limpio, mientras que en la entrecalle se mantiene la cobertura. Entonces ahí es donde ocupo yo tener la cobertura. Ahora, ¿cómo hago yo para mantener esto limpio? Bueno, inicialmente se puede hacer si ya tengo maleza grande ahí, se puede corregir esto haciendo con el uso del asadón
¿verdad? Que es bastante práctico. Puedo eliminar esa maleza que está ahí y posteriormente puedo hacer alguna aplicación de herbicida, ¿verdad? Utilizando las dosis adecuadas, las boquillas adecuadas. ¿Para qué? Para no contaminar más de la cuenta. Simplemente aplicar la dosis que requiere el cafetal en ese momento específico, sin afectar ni el café, ni la microbiota del suelo, ni nada de eso que se menciona muchas veces. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos en utilizar, por ejemplo, los topes de presión, que son estos aparatos que están acá, que lo que me garantizan es que la bomba que yo estoy utilizando me trabaje a una presión específica, a una presión determinada. Es decir, la bomba no me va a echar más de lo que se requiere. ¿Ya? Si al yo bombear sobrepaso ese nivel de presión, eso es imposible porque tiene un tope de presión. Y si es al revés, si más bien yo no le doy y no llego a esa presión, nunca va a echar nada. Tal vez esto, si lo digo así y no la conocen, es un poco complejo, pero ya en una práctica, usándolas, ya se va a entender mucho mejor el concepto. Y utilizar boquillas que sean antideriva. ¿Qué es la deriva? Es cuando el herbicida toca el cultivo, ¿verdad? Entonces, si uso yo boquillas antideriva, que lo que hacen es hacer las gotitas un poquito más pesadas para evitar que se volatilicen y que me caigan a donde tienen que caer, eso es sumamente importante. Por ejemplo, utilizar una 110-015, que es una de las boquillas que se puede utilizar para aplicación de herbicidas. Aquí también les puse otros ejemplos. La antideriva, la 80-015, por ejemplo. Son boquillas que es importante que las valoren para las aplicaciones de herbicidas, en caso de que lo hagan, ¿verdad? Para ser un poquito más eficientes, no gastar tanto producto y así usar únicamente la dosis que se requiere. También, como les comenté, es un manejo integrado, no es solo químicos, también el centro de la calle ya se lo vamos a trabajar con guaraña, ¿verdad? Con motoguaraña o con chapia, como le quede mejor. Este, Muy importante acotar acá, en el caso de que usen herbicidas, ojalá que la maleza esté menor a los 15 centímetros y ya tiene más de eso. Normalmente lo que hace la gente es subir la dosis. Eso no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a generar una resistencia a esos herbicidas en muy poco tiempo. Este, y muy importante en las entrecalles mantener las arbences nativas como cobertura. Y aquí les puse una imagen con los diferentes componentes que debe llevar la bomba para aplicación de herbicidas. Ahora, cuando son aplicaciones foliares, es muy importante dosificar en base al volumen de agua que se usa. Normalmente, los productores a uno le preguntan que cuánto le echo de este producto por estañón o cuánto le echo de este producto por bomba. Eso va a depender mucho de la finca, va a depender de la cantidad de agua que se gaste o que se utilice en esa finca para lograr una cobertura adecuada, que no sea un desperdicio de agua ni que me haga falta aplicación, sino que sea una cobertura adecuada, ¿verdad? Para eso ustedes pueden pedir la asesoría de nosotros para cuantificar la cantidad adecuada que se requiere para un lote y en base a eso se hace la dosificación, ¿verdad? El uso de boquillas adecuadas, también aquí les puse algunas que se pueden utilizar de diferentes materiales, la 8001, estas son de cono hueco para lograr una aspersión mucho más dispersa, por decirlo así, que logre penetrar a diferentes estratos de la planta. Esta es la famosa cachera que normalmente se usa, que ella viene aquí con unas boquillas de latón, que normalmente las boquillas de latón son buenas, pero tienen una vida útil relativamente corta, dependiendo del uso. Entonces uno incluso puede hacer algunas adaptaciones con estas otras boquillas y trabajan perfectamente. Eh, y aprovecho el tema aplicaciones foliares para hacer como un resumen de en qué momento debo de empezar la aplicación, que ya, bueno, con Edier lo vimos, pero nada más que quede como repaso. Siempre
la primera aplicación foliar que hacemos en café es con la perfluoración, ¿verdad? Que ya hemos visto que si yo no hago esa aplicación, ya perdí un 15, un 20, un 25% de producción, con solo no hacer eso. Entonces, por eso lo puse acá, porque es algo que nos determina totalmente la productividad al final. Y más o menos cada 45, 50, 55 días después de esa primera atomización, ir haciendo otras pasadas, ¿verdad? Eh, para así cubrir la planta, no solo los tejidos nuevos que van saliendo, sino proteger esos frutos desde el inicio, y ir cubriendo los tejidos nuevos que va desarrollando la planta y los viejos también, ¿verdad? Que ahí ellos van a estar. Entonces, muy importante mantener eso, y mantener un monitoreo constante del cafetal. Ya para temas de recolección, siempre va a ser mucho más rentable cosechar solo café maduro. Yo sé que a veces cuesta un poco dependiendo del recolector, pero vean este ejemplo que les puse acá. Aquí en estas tres probetas tenemos la misma cantidad de frutos y al final a nosotros como productores nos pagan es por volumen, ¿verdad? Entonces vean ustedes el efecto de recolectar 100% maduro, ¿verdad? Me rinde mucho más que, que recolectar pintón o recolectar verde. Entonces es algo que es importante de considerar. Lo de los muestreos de Roya que ya les comenté, aquí esta me la voy a saltar más que todo por un tema de tiempo. Sin embargo, lo podemos tocar ahora al final si a alguien le interesa de cómo se hace el muestreo. Y ya para ir cerrando, el tema de la mecanización. Todo lo que nosotros en la finca podamos mecanizar nos va a traer, primero día hay que hacer una inversión, ¿verdad? En el equipo, pero rapidito se va a pagar, porque nos va a optimizar un montón de labores, nos va a reducir un montón de mano de obra, y no es que queramos reemplazar a la mano de obra, no, es simplemente que ya no tenemos, ¿verdad? Entonces es una alternativa necesaria que tenemos que implementar en los cafetales. Y básicamente este es un resumen de las labores que se hacen en el cafetal. Obviamente esto va a variar mucho de la región donde estemos, se puede atrasar un poquito o adelantar un poquito. Sin embargo, quería como que quedara ya todo concreto de en qué momentos del año es que se hacen las cosas. Igual ahí les va a quedar. Y ojalá con el tema de los registros que ustedes puedan hacer, llegar a algo parecido. Pero aquí, digamos, con esto no los quiero abrumar, ¿verdad? No es como que ustedes tienen que llegar a tener algo así de complejo, por decirlo así, porque aquí tenemos algunas cosas que tal vez incluso a veces no cuantificamos del todo, pero sí hacer énfasis o el mensaje final es, este, apuntar todo, aunque sea en una libretica, que anden en el carro o que tengan en la casa cuando lleguen. Este día hice tal cosa, duré tanto, o tantos recolectores, tantas cajuelas, todo eso, irlo contando para al final tener este dato que sale acá, que es la cantidad de plata o de dinero que yo invertí durante ese año en mi finca y cuál fue el costo de cada una de las fanegas. Entonces, en este caso hipotético, yo lo hice para 40 fanegas por hectárea, que es un promedio de productividad, digamos que alto, pero lograble, y vean que el costo fue 82.500 colones. Ahora, este costo, si yo tengo menos fanegas, obviamente va a ser mayor. Y si tengo más fanegas, va a ser menor. Entonces, determinante para la rentabilidad, conocer cuánto me cuesta producir una fanega, ¿verdad? Yo creo que eso tal vez muchos de ustedes ya lo sepan o lo tengan por ahí, pero tal vez alguna persona nunca lo ha pensado, nunca se lo ha cuestionado. Entonces es muy importante que pensemos en eso. Y ya como conclusiones finales, porque ya se me fue el tiempo, para lograr un manejo eficiente del cafetal, eh, todas las labores son importantes, si no, y si no uno las obvia, ¿verdad? Y no las hace, pero no, todas son importantes. Sin embargo, hay tres labores que determinan en una mayor proporción
la rentabilidad de mi cultivo. Esas tres labores son el manejo del tejido, es decir, la poda y la desija. Hacer la poda y desija adecuada en mi cafetal es fundamental. El control adecuado de las enfermedades, fundamental, ¿verdad? Principalmente no solo las enfermedades de suelo, sino las enfermedades foliares, ¿verdad? Porque las hojas son las que le dan ese alimento a la planta. Y fertilizar de acuerdo a la productividad del cafetal. Esos tres factores, si los tenemos bien controladitos, vamos a tener una caficultura exitosa. Conocer la finca y planificar las labores para identificar lotes no productivos y también para identificar los lotes más productivos, para en función de eso hacer las recomendaciones. Llevar un registro de las labores y los costos para poder determinar esa rentabilidad. Yo creo que es una de las conclusiones también valiosas. Y aplicar las recomendaciones que tengan un respaldo de investigación científica. Eso es importantísimo porque siempre cualquier recomendación que se da de fruto de un ensayo científico tiene un respaldo económico, ¿verdad? Porque al final no es evaluar solo cuál fue el mejor tratamiento, sino cuál fue el mejor tratamiento que me sale más barato, ¿verdad? Que son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y para lograr todo esto que les estoy hablando, la capacitación constante. Eso es fundamental. Yo creo que uno todos los días aprende algo nuevo. Y yo sé que a veces da pereza, tal vez sacar el rato para ir, o en este caso, un viernes a estas horas, estar escuchando a este carajo. Es complicado, pero yo creo que mucho de la información que se comparte a través de estos espacios, si realmente las aplicamos, podemos empezar a ver cosas diferentes y entusiasmarnos más con el cultivo, ¿verdad? Porque es un cultivo que es muy bonito y no solo eso, sino que tenemos realmente mucha información, por dicha. Entonces, si esa información no se aplica, para nada se generó. Entonces, bueno, esa es la presentación mía. Les agradezco mucho la atención. Y Roldán, no sé si queda chance para no sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Ahí usted Sí, manda. sí, 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 hay tiempo, unos 15 minutos, 20 minutos de pase de consulta si alguno tiene alguna pregunta. Entonces, no sé, tal vez levantando la manita o abriendo el micrófono. Ok, Adrián. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Qué sugieren, qué métodos sugieren para estimar de forma precisa la producción? Sí, bueno, a mí me gusta hablar de tres tipos de estimación de cosecha. El visual, que solo el ojo, ¿verdad? Se lo va dando a uno con el tiempo y no es tan eficiente, o para algunos sí será. Hay otro método que es bastante preciso, que es a través de la herramienta del CR Café, que ahí usted le mete ahí todos los parámetros, la densidad de siembra, la variedad, el porcentaje de área vacía, el porcentaje de poda, todas las variables del cafetal y va midiendo algunas partes de la planta, va metiéndole datos ahí de cantidad de frutos y al final la aplicación le da a usted un número. Esa es una forma bastante precisa de hacerlo. Y también hay otra metodología que nosotros hemos ido probando con el tiempo, que es cuantificar el área o la porción, la porción nueva de la planta. Se suma, digamos, la cantidad de pares de bandolas que tienen cosecha hasta el último rastro de cosecha vieja que haya, la que a veces llaman bandola 14. A veces es la 14, a veces es un poco más arriba, a veces es un poco más abajo. Ahí cuento de ahí para arriba la cantidad de pares de bandolas y de esa última bandola cuento la cantidad de nudos y hago una multiplicación de esos dos factores. Esos dos factores los
multiplico por la cantidad de frutos que tiene en promedio esa bandola y al final eso nos va a dar el dato de frutos totales por planta. Y al yo tener los frutos totales por planta, puedo hacer una conversión a volumen, a litros, ¿verdad? Conociendo la cantidad de frutos que le caben a un litro de café para esa variedad en particular. Y al final, ya con ese dato y con los litros, ya yo saco fanegas. Es un poco complejo decirlo así, pero ya haciéndolo en campo, practicando, es que uno lo logra interiorizar. Entonces, tal vez ahí a don Adrián, creo que era, le recomiendo que se apersone o que llame a la oficina regional del ICAFE más cercana, pida una visita a finca y ahí los compañeros o compañeras le van a enseñar cuál es el método y ahí usted verá con cuál se queda, ¿verdad? Con el que sea más certero para usted. Gracias. Justo. Tenemos al otro, Adrián. Ok, Sí, buenas. Este, buenas. ok, bueno, un comentario y una consulta. Bueno, hasta este año yo empecé a implementar esto de la siembra de distancias más amplias entre calles. Bueno, vos me ayudaste a trazar eso, pero lo empecé a Claro. hacer así y resulta que me llevé una sorpresa muy agradable, digamos, la comodidad con lo que uno trabaja entre calles. Tiene uno Ujú. mucho espacio digamos, para en el centro ir apilando materia orgánica que uno va cortando y todavía le queda a uno como un metro por cada lado. Yo no había tenido esa experiencia porque uno todavía tenía cafetales sembrados por papá y abuelo, ¿verdad? Entonces eran entre calles como de metro y medio, metro ochenta, muy incómodo para trabajar. Y me llevé esta sorpresa agradable de que a 2 metros 30 se camina con una comodidad y dicho sea de paso, pues me he tomado que en este corte me he caído menos veces, me he caído por los escombros, me refiero. Y lo Muy bien. otro es que esta parte del abono, de la fertilización, de la urea y cómo es que funciona eso al personalizarlo uno. Em, digamos, al tener urea y uno hacer la compra de esa materia prima, em, al ser estos 22,03 kilos, ¿cómo es que se convierte eso a aplicarlo a una planta en gramos? Ok, vamos a verlo, a ver Esto, un toquecito el ejemplo. y esto de los conos de atomizo, ¿eso es estándar para las cacheras o hay que comprar cacheras específicas para esos conos? Sí, es una cachera, sí, es particular, es un toquecito diferente a las originales. Sí, ahí en la foto, ahí en la foto yo puse la que uno compra, pero eso sí, sí hay que cambiar o sea, sí hay que cambiar la cachera. Y volviendo a la pregunta, digamos, en esta proporción de materias primas, al final, cuando yo hago el cálculo de la fórmula, a usted lo que le está quedando de fórmula es esta, la 22,7, 0,5, 13,9, 6,32 y 0,28. Entonces, al final, usted le va a aplicar por planta una cantidad definida de este fertilizante en esta proporción. Ahora, habría que calcular cuánta urea, cuánto KCl, cuánto CAMAC le está aplicando usted a esa planta, pero eso en términos agronómicos no tiene, digamos que ningún sentido porque al final usted con esta dosis lo que se está asegurando es que está supliendo el requerimiento que tiene esa planta. No sé si me expliqué, don Adrián. Ah, ok, sí, ya ahora ya te comprendí mejor. Eso es para un saco de abono, por decirlo así. Correcto, este saco de abono va a tener estas proporciones. No es como que usted va a agarrar la urea y se la va a ir a aplicar a la planta y después agarra el KCl y se lo aplica a la planta. No, sino que usted reúne
estas cantidades de materia prima, hace una mezcla física de ese fertilizante y esa mezcla física es la que usted va a aplicar por planta. Sí, y ahí ya es donde uno ve si son 2 onzas por planta, etcétera. Exactamente, Listo. exactamente. Normalmente nosotros lo ponemos acá arriba, la cantidad de gramos por planta, que esto va a depender de la estimación de cosecha. Vean, en el cuadrito de la derecha se ve la cantidad de producción estimada, digamos, 40 fanegas va a ocupar X cantidad de sacos por aplicación, ¿verdad? Sí, esa que acabas de marcar con la fila en celeste es Ajá. correspondiente a los sacos que están abajo, a la medida del saco que está abajo. Estos 22 sacos es la cantidad de sacos de esta fórmula que se tienen que aplicar en ese año. Eh, Entonces, estos 22 sacos yo los distribuyo en 3 momentos, normalmente, ¿verdad? Se hacen 3 momentos de aplicación. Entonces, en este caso, yo el 75% del abono lo quiero aplicar en las primeras 2 fertilizaciones. ¿Por qué? Porque son los momentos en que la planta requiere una mayor concentración de cada uno de esos elementos. Entonces, yo hago esas aplicaciones al inicio y ya después hago una al final, ¿verdad? ok. Sí, no, bueno, no hay como el repaso, ¿verdad? Para terminar de entender. Eso es. Sí, igual Gracias. tuve que ir muy rápido por tiempo, ahí me disculpo más bien. No hay problema, no, nada que ver. Bueno, gracias. Con gusto. Creo que está Ricardo por ahí también con Ok, preguntas. sí, gracias. Ingeniero, una preguntita ahí. Hay varias, pero le voy a hacer una para que la demás gente pregunte. ¿Hay alguna Ajá. manera, llamémosle, de controlar, de cómo reducir el impacto, digamos, en producción de la alternancia del café? Cuando digo alternancia es un Ujú. año sí, otro año más bajo. ¿Hay algún Claro. manejo para reducir eso? Sí, hay varias formas. La primera es la poda, una poda adecuada. Si yo garantizo podar, hemos hecho estudios más o menos un 20% de mi área productiva todos los años, yo me garantizo una cosecha pareja todos los años. Ya esa bienalidad productiva se me reduce drásticamente. Eso con solo la poda. Ahora, hemos visto también que esa bienalidad productiva se puede reducir con un adecuado manejo de la sombra. Porque si tengo un cafetal totalmente expuesto a sol, y ese cafetal me va a producir mucho en ese momento, pero probablemente se me va a agotar mucho también. Entonces, tengo una cosecha muy buena y al año siguiente una cosecha muy baja. Pero si yo inserto sombra ahí, tal vez la primera cosecha ya no va a ser tan alta, así tuviera, ¿verdad? A exposición completa al sol, pero ya en la segunda cosecha voy a mantener una producción muy, muy similar, o sea, muy, muy constante con los años. Entonces, con esas dos prácticas básicas, podemos lograr recortar esa bienalidad y sumado a eso, todo lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Una buena fertilización, un buen manejo del tejido, una buena protección de hongos, fitopatógenos y demás. Entonces, básicamente con esas dos, tal vez más importante, la poda. Con la poda, una poda adecuada, bien ordenada, yo logro reducir esa brecha, esa bienalidad. Ok, gracias. Con gusto. Hay una en el chat que dice sobre el silicio, sí. ¿Cuál insumo podemos utilizar para que sea soluble al café y si es mejor foliar o al suelo? Ok, bueno, en relación al silicio, es uno de los elementos, digamos que se viene estudiando ya desde hace varios años.
hay bastante información y hay mucha teoría en relación al silicio y las funciones que tiene en la planta y en el suelo. Sin embargo, por lo menos en lo que hemos visto en las evaluaciones que se han hecho para café, no hemos visto un efecto que signifique un aumento en la producción con su aplicación. Em, Tal vez en un futuro aparezca algo en relación a silicio que ya entonces empiecen a surgir recomendaciones en relación a este elemento. Eh, Tal vez lo que puedo decir es que normalmente se ha aplicado siempre es al suelo, ¿verdad? A través de enmiendas principalmente. Y básicamente pensado en que ese silicio o el complejo que va pegado al silicio me reaccione con elementos como aluminio, como manganeso, como hierro y me los profundice, ¿verdad? Que se los lleve para las zonas más profundas del suelo y entonces que ya no esté ahí intoxicando a la planta. Eso es lo que se ha visto en la teoría. Sin embargo, en la práctica, hemos visto que incluso utilizando los carbonatos de calcio, que son las cales más baratas que yo sepa, logramos el mismo efecto. Entonces, de momento no es un elemento que por lo menos desde la institución estemos recomendando su aplicación. Sin embargo, tampoco ignoramos que ya hay cierta información que todavía nosotros no hemos podido validar en campo. Por ende, no podría referirme mucho a eso, pero sí que se dice la teoría, ¿verdad? Que funciona para esa parte en el suelo y también a nivel foliar. Tiene ahí algunas funciones estructurales y también como darle flexibilidad a las bandolas y demás, pero todavía son como teorías, por lo menos desde donde yo lo he estudiado. No tenemos todavía una recomendación muy clara en relación al silicio, pero es algo que se está estudiando. De hecho, se han establecido algunos ensayos con fuentes a base de silicio. Entonces, probablemente dentro de poco tiempo ya tengamos alguna información un poco más aterrizada en relación a este elemento. Ricardo va por el mismo lado del silicio sobre algún beneficio del control de enfermedades. Sí, bueno, eh, volviendo a lo mismo, es que tal vez son elementos que se usan mucho bajo un enfoque de agricultura orgánica, ¿verdad? Que tiene ahí algunas funciones metabólicas a nivel fisiológico y que puede desencadenar algunas reacciones de respuesta de la planta ante un estrés, no solo un estrés por alguna enfermedad, sino también por un estrés abiótico, ¿verdad? Por déficit hídrico o exceso de agua, cosas así. Sin embargo, digamos, la información que tenemos no nos permite todavía lograr enlazar eso con la realidad en campo, en cafetales. Todavía no hemos visto nada y por ende no podría referirme más sobre ese elemento, pero básicamente es lo que hemos visto. Listo, Jorge, yo creo que ya no hay más preguntas o consultas, entonces no sé si hay alguien más y si no, para detener la grabación, que creo que no, entonces de un momento para